están? Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este prácticamente ya último bimestre, así es, ¿no? Ya estamos en el cuarto bimestre, pero hay que continuar y hay que seguir porque todavía hay muchas cosas en las cuales yo te invito a que tú sigas pues aprendiendo y sobre todo conociendo más. ¿Listo? Muy bien, entonces veamos nuestro curso de psicología. ¿Y cuál es el tema de ahora? Lo acabas de leer en la pizarra, se llama desarrollo humano. Vamos a ver esta primera parte del desarrollo humano que es muy fundamental, sobre todo para poder conocernos mejor. ¿Cuáles son los cambios de los cuales el ser humano atraviesa a lo largo de su vida? Claro, no es pues simplemente hablar de que ocurre un cambio en un momento determinado o frente a una situación. Son partes, pero el sujeto también tiene consigo diversos aspectos, tanto físicos, que van a ir cambiando, que van a ir desarrollando. ¿Listo? Muy bien, entonces veamos, quiero que junto conmigo veamos las definiciones que nos trae este temita. Dice lo siguiente: el desarrollo humano es un proceso continuo donde se alternan estados de estabilidad y una serie de cambios. ¿Qué quiere decir? ¿No? Hay momentos en los cuales, por ejemplo, si hablamos de estabilidad, en el caso de la estatura, por ejemplo, ocurre que hasta cierta edad se dice, porque hay pues diversos aspectos con respecto a este tema, que los seres humanos, en el caso de los varones, crecen hasta los 18 años, por ejemplo. Bien, entonces, y se mantiene, ¿no? Esa estatura se va manteniendo, ¿ok? Entonces, por ahí una que otra característica ya se va, por decirlo, se va estabilizando, se va quedando estática. Pero también hay cambios, ¿no? Porque de eso vamos a ver cómo el sujeto cambia, atraviesa por cambios tanto físicos como también cognitivos, que es lo que por acá vamos a ir observando. Seguimos, entonces, ¿cuáles son esos cambios que atraviesa el ser humano? Hay dos tipos de cambios. Uno de ellos es cuantitativos. ¿Qué quiere decir cuantitativos? Es la variación en el aumento o disminución de condiciones físicas. Ojo con eso. Entonces, veamos, vamos a ver una serie de ejemplos para que por acá puedas comprender qué quiere decir. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, por ahí quizás recuerda un poco tu niñez. ¿Qué ocurría, no? Las palabras quizás que tú hablabas eran pocas. Hablamos pues de palabras cortas. Vamos a mencionar a un niño de dos añitos de edad. Aproximadamente la cantidad de palabras que puede pronunciar son de 50. Es un ejemplo. En medida que este niño va creciendo, ya se convierte en la edad que tú tienes, ¿no? Un adolescente. Te pregunto yo, ¿su cantidad de palabras va a seguir siendo de 50, por ejemplo? No, ¿verdad? Va a ir aumentando, van a cambiar. Ya estamos hablando, por ejemplo, más de 1000 palabras, mucho más. Yo sé que son mucho más, pero eso es para que tú comprendas este tipo de cambio cuantitativo, por ejemplo. O sea, hay un aumento en las palabras, ¿no? ¿Qué más? A ver, la construcción de las oraciones en el hombre también es un cambio cuantitativo, por ejemplo, ¿no? Nuestras oraciones son cuando éramos más niños, entre 3 a 4 palabras, o conformada por esa cantidad de palabras, ¿no?
como por ejemplo María juega con el perrito y luego estas van a ir cambiando, ¿no? Tú ya vas formando oraciones más complejas, por aquí vas realizando argumentos, ¿verdad? Todo lo que tú estás viendo en lenguaje, por ejemplo, ¿listo? Entonces a eso nos referimos con un tipo de cambio cuantitativo, ¿no? Otro, por ejemplo, a ver, te dice en la parte conductual, ¿no? Sabemos en la conducta, a ver, vamos a tomar un aspecto, por ejemplo, del niño. ¿El niño qué hace? Juguetón, le gusta saltar, le gusta correr, ¿verdad? Es más, sigue haciendo esas actividades y no se cansa, ¿no? Pero para un adulto, tú ves a adultos muy frecuentemente que están saltando, que están jugando, que están corriendo poco. Quizás en las Olimpiadas, en una maratón, ¿no? Pero no es el caso. Nosotros no vemos, o quizás, por ejemplo, en tu realidad, en tu entorno, a tu mamá, a tu papá, a la abuelita, que esté saltando. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ese es un cambio ahí, ¿no? Hay una disminución en su condición, por ejemplo, física. El niño, como te decía, pues está totalmente activo, más despierto, quiere estar jugando, en movimiento. Ya cuando uno es adulto y sobre todo, pues, hablamos, ¿no? En una etapa de vejez, ya es más complicado todavía querer realizar este tipo de actividades. ¿Bien? Ok, muy bien. Uno más para cerrar en el caso de cuantitativo puede ser el tamaño también, ¿ya? Es un factor el tamaño, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eres un neonato recién nacido, pequeño, ¿no? Más o menos, mamá y papá te sostienen entre sus brazos, bastante pequeño, vas creciendo, ¿no? Vamos a ir distinguiendo un aumento, ¿no? Un aumento de talla, tamaño, ya. También es un cambio cuantitativo, por ejemplo. Ahora, un cambio cualitativo quiere decir cuando hay variaciones a nivel orgánico, psicológico, de un estado simple a uno más complejo. A ver, para que lo entiendas, quiere decir que ya hay un cambio, por ejemplo, si hablamos de orgánico, ¿cómo es o cómo recordarás en el caso de los varones, ¿ya? Porque es más notorio, cuando eran pequeños el tono de voz, ¿cómo era? Ah, ya, su tono de voz por ahí, pregúntale a tu mamá o a tu papá, era más finita. No, es más, pregúntale al papá, al tío, al abuelito, por ahí, ¿cómo era su tono de voz cuando era pequeño? Te va a decir finita, medio chilloncita, medio que se escuchaba apenas quizás, ¿bien? Pero en medida que ya va creciendo, que llega a ser un adulto, ¿qué ocurre con su tono de voz? Se pone más, ¿no? Aumenta el tono de voz, ya se hace más gruesa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un cambio pues cualitativo, ¿no? En la variación orgánica, en este caso en la tonalidad de su voz, ¿no? Igual, cuando en el caso de las niñas, ¿no? Cuando ocurre pues que pasan ya a una etapa de, en su mayoría, de adolescencia, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la primera menstruación, ya, ese también orgánico, variación orgánica, es un cambio cualitativo, ¿no? El modo de decir nuestras cosas también, ¿no? Quizás cuando éramos más pequeños, por ejemplo, ¿no? Al perrito, ¿cómo le llamamos? Con otro nombre, ¿no? Ben, por ejemplo, no lo llamamos por su nombre de perro porque tal vez nos es complicado pronunciarlo, pero cuando ya eres adolescente, ahora sí, ¿no? Con claridad, el perro, por ejemplo, ¿no? Lo pronunciamos correctamente, el perro, ¿bien? ¿Listo? Entonces hay una variación también en cuanto a la formación o al hecho de poder decir o manifestar las cosas, ¿no? Muy bien, y eso se ve pues a través también de nuestra
conducta, ¿no? Si hablamos de algo psicológico, también tiene que ver cómo se emite pues la conducta en el sujeto. ¿Bien? Y el último punto es la rama de la psicología que investiga, claro que sí, DH, desarrollo humano, ya, por si acaso, es la psicología evolutiva, ¿ya? La psicología evolutiva es la que se va a encargar de investigar, de estudiar, de darnos todo ese conocimiento con respecto al desarrollo humano. No te olvides, ¿bien? Ok. Vamos ahora a la siguiente parte, los factores. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en el desarrollo del sujeto? Vamos a tener los factores biológicos, pero dentro de estos factores biológicos vamos a comenzar con herencia, ¿ya? La primera es herencia. ¿Qué es eso? Lo que heredamos. Ya por herencia entendemos que es aquello de lo cual, ¿no?, heredamos. Pero si es biológico, no me refiero a algo material, por si acaso, sino me refiero a que heredamos de nuestros padres, ¿no? Es la transmisión de ciertas características fisiológicas de padres a hijos. O sea, lo que tú heredas de tus padres, ¿ya? En muchos casos es, como te menciono, las características físicas, o sea, la similitud de padres a hijos. Increíble. Yo, por ejemplo, tengo una imagen, quizás, bueno, no sé qué tanto te guste ver las series peruanas de ese personaje, por ejemplo, salió, o bueno, sigue, ¿no?, saliendo en esta serie llamada De Vuelta al Barrio, ¿sí? Ya, ahí está. Bueno, tú sabes que en esa serie hay un grupo de adolescentes, entonces dije, ¿no? Bueno, este joven, ¿ya? Tiene una mamá que es pues prácticamente del medio también, ¿no? Del medio de espectáculos aquí en el Perú, ¿no? Son Cayo, su apellido es Cayo de ella. Entonces me parece que ella es Stephanie o Fiorella Cayo porque son varias hermanas, pero ahí está. Y este es su hijo, tal cual, ¿no? Entonces si tú observas, ¿ya? Quizás no se aprecie bien aquí, pero por ahí, ¿no?, para que busques un poquito, tienen, a pesar de que él es adolescente, ¿no?, y la mamá, tienen prácticamente él ha heredado las mismas facciones que su mamá. Son idénticos, ¿no? Solo que tenemos por un lado versión hijo u hombre y por el otro lado mujer, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto al rostro, a las facciones de los labios, la nariz, son prácticamente idénticos. Entonces, aquí podríamos mencionar que hay un factor, pues, de herencia, por ejemplo, ¿ya? De herencia. ¿Listo? Lo voy a pegar por acá, ¿ya? Para que te acuerdes nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden, ¿no? Es lo que nuestros padres aquí nos otorgan, ¿ya? Lo que nuestros padres nos otorgan y por ende, pues, hay una similitud en lo físico, pero también hablamos que eso se va formando nuestra personalidad. En muchos casos también heredamos, pues, por ejemplo, el temperamento. O sea, lo que tú eres ahora es un 50% por parte de tus padres. Y también se heredan, por ejemplo, la parte de algunas, quizás, enfermedades, probable, hay un porcentaje mínimo, ¿ya?, que sí hereda eso, traspasa de padres a hijos, y otro por aquí, pues algunas quizás situaciones, como por ejemplo en mi caso, ¿ya? Te cuento, el usar lentes, ¿ya? El tener quizás, como la mayoría de ustedes, ¿no?, que a veces no podemos distinguir bien y tenemos que usar los lentecitos, miopía, astigmatismo, ya listo. No es algo que surgió de forma natural, porque yo cuando me fui a hacerme un chequeo, ¿no?, ya, mamá también ha usado lentes, por ende mamá también ha traspasado eso, en este caso, tanto a mí
como pues a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí está, hay una herencia también por parte de la parte congénita, podríamos decirlo, ¿bien? De los genes, ¿ya? Bueno, hay otro factor más dentro del biológico y se llama maduración, ¿bien? Veamos en qué consiste maduración. Cambio biológico que permite que en el organismo esté apto para desarrollar una función o una conducta, es decir, los cambios biológicos, ¿no? Ya empiezan aquí maduración a poder pues estar preparados, ¿no? En medida que el sujeto va creciendo, para que a la par también puedan este tipo de órganos y la parte biológica exactamente vayan creciendo a la par con el sujeto, pues ya estén preparados para cumplir una función o también hablamos de la parte de la conducta, por ejemplo, ¿no? Podríamos encontrar o hablar, si nos referimos al organismo, los músculos. ¿Qué va pasando, no? Compara si gustas tu bracito, ¿ya? Tu brazo con uno de más pequeñito. ¿Qué ocurre, no? Hay una diferencia en grosor. Mira, por ejemplo, es más, ya, compara si eres varón con el brazo de papá, por ejemplo, ¿no? O de algún familiar en casa, masculino. También, ¿no? Hay un grosor ahí. Entonces estamos hablando del músculo, cambios también en los músculos y en nuestros órganos, Un dato, maduración no es lo mismo que madurez. Ojo, maduración es esto, lo biológico. Madurez implica más un cambio de actitud, ¿no? Aquella persona que es más centrada, que pues ha dejado un tanto de lado situaciones quizás como juegos para poder centrarse o enfocarse en otros temas que va a considerar que son prioridad, ¿no? Entonces tiene que ver con la parte actitudinal. Ojo, no es lo mismo maduración a madurez, ¿ya? Cuidado con ello. ¿Hay un ejemplo de imagen de esto? Sí, claro. Aquí te muestro. Mira, no sé qué tanto seas conocedor de las películas extranjeras, pero por ejemplo ella es una actriz muy conocida, bueno, se hizo conocida en una película llamada Legalmente Rubia, por ejemplo, ¿ya? Ella es la mamá y ella es la hija. Por ahí parece un factor de herencia, ¿no? Pero acá la mamá, por ejemplo, ella tiene 41 años y aquí la hija tiene en el 2019 aproximadamente 22 años. Entonces, ¿qué encontramos? También tiene que ver, ¿no? Con el cambio, por ejemplo, si hablamos de maduración, o sea, con los cambios tanto de herencia como una parte de herencia, pero que ha mantenido el mismo ritmo, el mismo proceso, ¿no? La hija, mejor dicho, a la edad que tiene de 19 años, así era también la mamá, en esa misma edad, o sea, las mismas facciones, ¿no? La misma, ha mantenido también, podríamos decir, el mismo, por aquí, los mismos estados, ¿no? Las mismas características, ¿no? A pesar de que, bueno, ya la mamá, pues sí, ya es mayor, pero sin embargo parece, ¿no? Parece bastante joven, ¿no? Pero aquí la mamá ya tiene más de 41 años, te dije, ¿no? 41 años, mira, y sin embargo se mantiene todavía. Eso también es un proceso, tiene que ver con la maduración, ¿no? Hay personas que tienen 41 años, por ejemplo, y ya se les nota, pues, vamos a llamarlo así entre comillas, ¿no? Con la edad, ¿no? O sea, ya por aquí muestran quizás arrugas, ya otro tipo, pues, ¿no? De pigmentación en el rostro, las manchitas que aparecen, ¿no? Entonces, y no es que se haya operado ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ya ahí está, para que tú más o menos también sepas, ¿no? El grado de, cuando hablamos de maduración, ¿ya? Voy a dejarlo ahí. Bueno, ya existe también otro factor, el factor ambiental, ¿bien? ¿Cuáles son? Dentro de los factores, por ejemplo, ambientales, encontramos la socialización y el aprendizaje, ¿no?
Con ello, pues, el sujeto que va adquiriendo. Hay, por medio de la experiencia, va interactuando, socialización, interactúa, adquiere, ¿no?, normas, conocimientos, aprendizaje. Entonces, son factores externos. Lo ambiental tiene que ver con lo externo, lo biológico interno, ¿no?, nuestro propio cuerpo, pero lo ambiental ya es factor externo, ¿no? Proceso de socializar, interactuar, y el de aprendizaje, el de conocer, poder aquí ver normas, ¿no?, leyes, todo lo que quizás por acá la sociedad va inculcando al sujeto para formar una, ¿no?, para formar pues también una personalidad, parte de tu personalidad o de tu conducta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver que hay también dos momentos decisivos en el impacto de los factores, ¿ya? ¿Cuáles son esos momentos? Tenemos por aquí el periodo crítico, ¿ya? Periodo crítico. ¿Qué es un periodo crítico? A ver, un periodo crítico es la estimulación o ausencia que tiene un efecto en el desarrollo. Empezamos, o sea, ¿qué quiere decir? En muchos casos, a veces, si no, cuando pues los seres humanos se tornan padres, el lenguaje, por ejemplo, si no se estimula a que el niño hable, emita palabras, sonidos, puede haber una etapa crítica, pues así es, un periodo crítico. O sea, no se va a lograr desarrollar este factor pues, biológico. Por eso, en un momento de impacto en ellos, ¿qué pasa, no? Si no, ¿qué pasa si no? Entonces, por ejemplo, ahí hablaríamos del lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿ya? O también puede ser cuando el padre, pues, dentro, o la mamá en este caso, dentro del periodo de la gestación hasta los 2 años, es una etapa crítica. Es una etapa crítica, porque, por ejemplo, ¿no?, si la mamá sufre algún tipo de accidente estando embarazada, ¿tú crees que el niño va a, por algunas condiciones, va a ser normal? No, ya va a tener quizás alguna serie de dificultades, ¿no? No va a poder desarrollarse normalmente, va a tener que realizar terapias, ¿no? Entonces, ese periodo crítico se da desde la gestación hasta los 2 añitos, ¿ya? Aproximadamente. ¿Listo? Y también hay otro, que es el siguiente, el periodo sensible. Es un poco diferente al periodo crítico porque el sujeto está más abierto aquí y te dice a ciertas experiencias, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, a veces a nosotros nos cuesta poco a poco quizás hablar con claridad, ¿no? Cuando hemos sido pequeños, claro, hablar con claridad, emitir palabras, por ahí nos corrigen, no se dice de esta manera, se dice de tal, ¿no? Pero ocurre a veces pues que el sujeto por situaciones X viaja y va a migrar, ¿no? Va a vivir en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuál crees que sea la lengua y el idioma? Inglés, ¿no? Y por esa misma situación, contexto en el que se encuentra, va rápidamente, debido a ello, necesitar y hablar o aprender el inglés. Y lo hace en corto tiempo, a diferencia que quizás que nuestra propia lengua, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a las experiencias que el sujeto va teniendo, pues simplemente las va adquiriendo mucho más rápido. Ese periodo se da o se comprende hasta aproximadamente la adolescencia, ¿ya? Hasta la adolescencia. Es el mejor momento para poder, ¿no?, conocer, estudiar otra lengua y otras cosillas más, ¿ya? Hasta la etapa de la adolescencia, en base a, pues, nuestra experiencia. Adquirir más que todo conocimientos hasta esa edad de la adolescencia es recomendable. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Veamos las dimensiones ahora del desarrollo humano, ¿no? Tiene que ver prácticamente con una parte de cómo, pues, se manifiestan, ¿no? Cómo se manifiestan al momento de realizar, quizás por aquí, para algunos psicólogos, un tipo de evaluación. Veamos, por ejemplo, la primera, la física, ¿no? Física. ¿Qué quiere decir esta dimensión física? En el desarrollo humano no se está
estamos refiriendo pues a un crecimiento, ¿no? Tanto de nuestro cuerpo como de nuestro cerebro, ¿ya? Tiene que ver también no solamente la parte física, sino con la parte motora, por ejemplo, ahí observa, ¿no? ¿Qué observamos en esta imagen? Vemos diversos niños que realizan diversas actividades, pues, ¿no? Diversas actividades como el básquet, gimnasia, vóley, fútbol, karate. Entonces, el físico tiene que ver también con la parte motora, ¿no? Con la parte en la cual el movimiento también de nuestro cuerpo, ahí está, ¿no? Por medio de diversas, pues, actividades, como va creciendo también el sujeto, ¿no? De tamaño. De lo que eras un neonato en brazos, ahora ya eres un adolescente, ha habido un cambio ahí, ¿no? Muy bien, en tanto en lo físico como en lo motor. Voy a dejar la imagen ahí, ¿ya? ¿Qué más? Vamos con lo siguiente. Cognoscitiva, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa dimensión? Que hay un cambio en nuestra forma de conocer el mundo, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que cuando el sujeto, en medida que va creciendo, también adquiere, ¿no?, nueva información, concibe el mundo de una manera diferente, deja de pensar que lo que está a su alrededor era creación del hombre o que lo haya hecho sus padres, ¿no? Tú ya sabes, por ejemplo, que tu casa, la construcción de tu casa, no la hizo tu mamá ni tu papá, sino se contrató, ¿no?, un albañil, un constructor para poder estructurar y armar tu casita. Pero cuando somos pequeños no lo vemos así, ¿no? Muy bien, entonces cambia, ¿no? Cambia. Igual, por ejemplo, ¿no?, está relacionado muchísimo a la parte del pensamiento, a la parte de nuestro lenguaje, es decir, a nuestras capacidades intelectuales. Van cambiando, ¿no? Estamos cuando éramos más pequeños, estamos con operaciones más simples. 2 más 2, ahora tú, ya que estás en segundo de secundaria, realizas operaciones más complejas, ¿verdad? Ya, listo, ¿no? Entonces, tus capacidades intelectuales aquí son dentro del factor, pues, una dimensión cognoscitiva, ¿no? La voy a dejar en la imagen por ahí. Y la última es la psicosocial, ¿ya? Psicosocial, que quiere decir que hay cambios en nuestra manera de relacionarlos con los demás, ¿no? Cómo nosotros interactuamos con el resto, cómo en ese caso, pues, también expresamos nuestros sentimientos, cómo los compartimos con otras personas, cómo también, pues, hacemos amigos, ¿verdad? Compañeros, y todos esos factores de la cual, pues, interactuamos. Bien, estamos hablando de una dimensión psicosocial, ¿listo? Muy bien, ya está la última. Y muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí con esta primera etapa del desarrollo humano, esta primera partecita. ¿Cuál es tu actividad? Siguiente, hazlo tú de la número 1 a la número 10. Y recuerda, si tienes alguna dificultad, consulta a tus profesores, ¿no?, que ellos van a estar encantados de ayudarte. Muy bien, chicos, me despido de ustedes. Cuídense hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.